El sepulturero. Me encuentro aquí, sentado en mi pequeña habitación, tratando de reunir el valor suficiente para contar la aterradora historia que he vivido como sepulturero en un panteón de México. Durante años, he sido testigo de sucesos inexplicables y encuentros con lo sobrenatural que han dejado una marca imborrable en mi alma y en mi memoria. Mi trabajo como sepulturero comenzó hace más de una década. Desde el primer día, sentí una extraña sensación de inquietud al adentrarme en ese lugar sagrado y sombrío. El aire parecía más denso, las sombras más oscuras y el silencio más ensordecedor. Pero a pesar de mis temores, necesitaba el trabajo y decidí enfrentar mis miedos. La primera vez que escuché los susurros, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero a medida que pasaba el tiempo, los susurros se volvieron más audibles y persistentes. Voces susurrantes que parecían provenir de las tumbas, como si los muertos intentaran comunicarse conmigo. Las noches eran las peores. Cuando todos se habían ido y solo quedaba yo en el panteón, podía sentir una presencia inquietante a mi alrededor. Sombras moviéndose en la oscuridad, risas macabras que resonaban en el aire y pasos que parecían seguirme a cada paso que daba. En más de una ocasión, me encontré con figuras fantasmales mientras realizaba mi trabajo. Aparecían de la nada, con rostros pálidos y vacíos, observándome con una mirada penetrante. A veces, incluso sentía cómo me tocaban, como si una mano fría y etérea se deslizara por mi espalda. Mis compañeros de trabajo me contaron historias aún más escalofriantes, relatos de apariciones que se materializaban frente a ellos, de lamentos y gemidos que llenaban el aire, y de objetos que se movían solos. Todos ellos afirmaban haber sido testigos de fenómenos paranormales en el panteón. A pesar de todo esto, seguí adelante con mi trabajo. Me aferré a la idea de que todo tenía una explicación lógica, de que había una razón científica detrás de estos sucesos, pero cada vez se volvía más difícil negar la realidad de lo sobrenatural. Una noche, mientras realizaba mi rutina habitual de cavar una tumba, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente y me encontré cara a cara con una figura sombría, vestida de negro y con una mirada penetrante. Era un hombre alto, con una sonrisa siniestra en su rostro. Me habló con una voz profunda y escalofriante, advirtiéndome que abandonara el panteón si quería salvar mi alma. Desde ese día, las apariciones se volvieron más agresivas y persistentes. Me perseguían en mis sueños, me acechaban en cada rincón oscuro del panteón y me susurraban al oído palabras incomprensibles. Mi cordura se vio amenazada y mi vida se había sido consumida por el miedo. A medida que los días pasaban, mi vida se volvía cada vez más insoportable. Los encuentros con lo sobrenatural se intensificaban y mi mente se sumergía en un abismo de paranoia y desesperación. Cada noche, al regresar a casa, me encontraba con objetos fuera de lugar y las sombras que se movían por sí solas. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi cambio de comportamiento. Me veían constantemente nervioso, con ojeras profundas y una mirada perdida en los ojos. Intenté explicarles lo que estaba sucediendo, pero nadie parecía comprender la magnitud de mi tormento. Un día, mientras estaba en el panteón, decidí buscar respuestas. Me sumergí en una investigación exhaustiva sobre la historia del lugar, buscando cualquier indicio que pudiera explicar los sucesos paranormales que me acosaban. Descubrí que el panteón había sido construido sobre un antiguo cementerio y que se decía que los espíritus de los nativos aún vagaban por allí. Armado con esta información, me adentré en las profundidades del panteón y decidí encontrar una solución para mi angustia. Investigué rituales de protección y limpieza espiritual. Me armé con amuletos y talismanes para enfrentar a las fuerzas oscuras que me acechaban. Una noche, mientras realizaba uno de estos rituales, sentí una presencia abrumadora a mi alrededor. Las sombras se agitaron y una ráfaga de viento helado me envolvió. En medio de la oscuridad,
pude distinguir una figura femenina, con cabello largo y desgreñado, y ojos que parecían brillar con una luz sobrenatural. La mujer fantasmal se acercó lentamente con una sonrisa maliciosa en su rostro. Su voz resonó en mi mente, susurrando palabras incomprensibles que me llenaron de terror. Intenté huir, pero parecía que estaba atrapado en un sueño lúcido, incapaz de moverme. La figura se acercó aún más. Su mano fría tocaba mi mejilla. Sentí una oleada de energía negativa recorrer mi cuerpo, dejándome débil y desorientado. Fue en ese momento que escuché una voz suave y familiar en mi mente, una voz que me instaba a luchar y resistir. Reuniendo todo el valor que me quedaba, cerré los ojos y recité las palabras de una oración, la Magnífica. Sentí una fuerza inmensa crecer dentro de mí, y cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. El panteón estaba en silencio, y solo quedaba el eco de mi respiración agitada. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mi vida como sepulturero en el panteón se volvió cada vez más insoportable. Los encuentros con lo sobrenatural se intensificaban, y mi cordura se veía amenazada con cada esquina oscura del cementerio. A pesar de mi valentía y determinación, cada vez era más difícil enfrentar las apariciones y los fenómenos inexplicables que me acosaban. Las sombras se movían con más ferocidad, los susurros se volvían más inquietantes y las figuras fantasmales se materializaban con mayor frecuencia. En mi desesperación por encontrar respuestas, busqué la ayuda de expertos en lo paranormal. Me reuní con médiums, investigadores de lo sobrenatural y chamanes, pero ninguno de ellos pudo proporcionarme una solución definitiva. Con el tiempo, me di cuenta de que estaba solo en esta lucha. Mis amigos y familiares se alejaron, temerosos de las historias que les contaba. Me convertí en un marginal, un hombre marcado por el terror y la locura. Una noche, mientras realizaba mi rutina habitual de cavar una tumba, sentí una presencia inusualmente fuerte a mi alrededor. Las sombras se agitaron violentamente y una ráfaga de viento helado me envolvió. En medio de la oscuridad, pude distinguir una figura alta y espectral, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra. La figura se acercó lentamente. Su voz resonaba en mi mente con un tono amenazante. Me habló de la eternidad, de la condena y de un destino oscuro que me esperaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras intentaba huir, pero parecía que estaba atrapado en un sueño lúcido, incapaz de escapar de su influencia. En ese momento de desesperación, recordé un antiguo rumor que había escuchado sobre un amuleto sagrado oculto en el panteón. Se decía que este amuleto tenía el poder de proteger a quien lo poseyera de las fuerzas malignas que acechaban el lugar. Guiado por una fuerza interna, me adentré en las profundidades del panteón en busca del amuleto. Recorrí pasillos oscuros y tumbas abandonadas, enfrentando obstáculos y peligros en cada paso. Finalmente, encontré una caja de madera tallada, adornada con símbolos antiguos y polvo acumulado de muchos años atrás. Al abrir la caja, una luz brillante y cálida emanó de su interior. Tomé el amuleto en mis manos temblorosas y sentí una oleada de energía positiva recorrer mi cuerpo. En ese momento, la figura espectral desapareció y el panteón quedó en silencio una vez más. Desde ese día, mi vida como sepulturero en el panteón ha cambiado. Aunque todavía siento una presencia sutil a veces, el amuleto me protege y me da fuerzas para enfrentar cualquier desafío. He aprendido a vivir en armonía con lo sobrenatural, aceptando que el panteón es un lugar donde los vivos y los muertos coexisten. Mi historia aún no ha llegado a su fin, y mientras siga trabajando en ese lugar, seguiré explorando los misterios que lo rodean. Quizás algún día encuentre respuestas definitivas, o tal vez solo descubra que la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que uno imagina. El panteón sigue siendo un lugar de misterio y terror, pero también es un recordatorio constante de la fuerza del espíritu humano puede enfrentar la adversidad. Mi historia aún no llega a su fin y mientras siga trabajando en ese lugar encantado, seguiré luchando contra las fuerzas oscuras que amenazan con consumirme.